Sí, yo entiendo que comenzamos justo en 1, 2, 3 minutos y por las personas que están siendo tan puntuales, 4 minutos antes. Y yo creo que sigamos a estar bien dentro de unos 3 minutos más o menos. Hola Marica, Lupita, Gustavo. Hola, saludos desde Ecuador, Guayaquil. Gracias por la invitación. Bienvenido Alexander, José. Hola, buenas tardes, me da gusto saludarte. Igual, igual. Bueno, pues vamos a dar inicio formal a nuestra segunda reunión del Departamento de Enfermedades Pulmonares Intersticiales de ALAT. ¿Me escuchan allí? Si me escuchan bien, le agradezco que me lo digan, si no, para Sí, subir se un escucha tono. bien. Perfecto. Darle las gracias a todos los que se conectaron bien temprano y a nuestros compañeros que van a presentar unos proyectos impresionantes que tenemos mucha esperanza de que lo vamos a impulsar como equipo, como grupo. A ellos por tener tan buena iniciativa y la disposición y disponibilidad de compartirlos con todos nosotros. La agenda de hoy, como bien comentábamos hace un momento, es sencilla. Vamos a recordar lo que se habló en el programa de ALAD del departamento. Es bien pequeñita, vamos a hacer un recordatorio y luego vamos a dar paso al plato fuerte de esta reunión, que es la presentación de los proyectos. Tenemos tres invitados especiales que se animaron. Primero, la doctora Lorena Noriega, que va a mostrar el proyecto de Sclepit. Luego tenemos al doctor Horacio Matías Castro, que nos mostrará el proyecto de calidad, perdón, de cuidados paliativos en EPID. Y luego tenemos a Daniel con una propuesta del registro iberoamericano, sarcoidosis, ¿verdad? Tenemos dos proyectos que presentamos también en Chile, pero en el día de hoy solo los mencionaremos eh, porque el doctor Matías no va a poder participar por causas ajenas y académicas que está cumpliendo en otro lugar. Pero ya en Chile él nos lo compartió. Entonces, comenzaremos recordando lo que hicimos en Chile. Y como decía Santiago, recordar lo que es el departamento, las normativas que buscamos, donde nuestro principal pilar es la academia, fomentar eh,
el desarrollo de las enfermedades intersticiales en Latinoamérica. Y vamos durante este periodo a acompañar a todos nuestros colegas del equipo de enfermedades intersticiales ALA desde el 2024 al 2026. La autora Esther Taver, una servidora como directora, y Santiago Auteri como secretario, con un vasto equipo de asesores exdirectores del departamento que al momento de hoy son pilares y propulsores no solamente de apoyo a nuevos directores como una servidora, sino a proyectos como los que ven que se desarrollan en el departamento. Recordar que en el departamento tenemos 3 tipos de actividades: actualización informativas, de investigación y de difusión. Y que la de actualización informativa pues van a estar siempre pues como un soporte de Zapata por las reuniones de departamento y actividades científicas. En cuanto a las reuniones de departamento, recordar que son bimensuales y aquí está la calendarización de las mismas. Se hace el tercer jueves de cada mes. El momento de hoy tenemos la presentación de proyectos del Departamento de Intersticiales, pero en la próxima tenemos la discusión multidisciplinar de guías de ACR y EPI en enfermedades de tejidos conectivos. Si pueden apagar sus Micrófonos. micrófonos, se lo vamos a agradecer. Muchas gracias. En cuanto a la otra parte de actividades de actualización informativa, tenemos el plato más fuerte del departamento, que son las actividades científicas. Ya en septiembre 19 tuvimos la oportunidad de deleitarnos con un webinar colaborativo, multidisciplinar, con diferentes departamentos de ALAD sobre exacerbación pulmonar y abordaje multidisciplinario. Y para noviembre, porque también estas actividades científicas son cada 2 meses, tenemos ya el webinar de actualización sobre toxicidad por fármacos oncológicos que nos lo ofrecerá el doctor Martín Fernández. Tenemos ya para el año 2025, que es el próximo, haremos a principio de año no solamente presentar hoy la parte de la calendarización para que tengan las fechas bien puntuales, y ya a principio de años explicaremos nuestras ideas de los próximos temas, tanto para reuniones como para las actividades científicas. Sin embargo, queremos recordar que el 17 de abril, aunque corresponde a una reunión del departamento, es la Semana Mayor y probablemente no será realizada en ese momento. En el 2025 sí queremos enfatizar la segunda jornada de actualización de enfermedades intersticiales de Latinoamérica, cuya primera fue realizada el año pasado, este año en abril, y la segunda la vamos a hacer para abril también del año que viene. Las fechas ya definidas son 11 y 12 de abril. El programa está hermoso y agradecemos formalmente al equipo que es del comité científico que está trabajando arduamente con Santiago y conmigo para el desarrollo de la misma, además de ALA. Tendremos nuestros cursos precongresos en el congreso que será en Cancún, el coloquio iberoamericano que en este año corresponde a CEPAR, y se está promoviendo cursos itinerantes básicos de intersticiales en países donde queremos que se despierte la chispa de la investigación y del desarrollo de evaluación precoz de pacientes con enfermedades intersticiales. Seguimos promoviendo lo que son nuestras redes y nuestra vía de comunicación principal a través de las plataformas,
sobre todo a la intersticio, que si se dan cuenta reciben los mails y con cierta frecuencia mucho apoyo de bibliográficas, de compartir casos y motivamos a todos ustedes a que con confianza, si tiene algún tema de interés por esta vía, lo puede compartir o nos lo hace llegar y también lo compartimos en su nombre. No podemos de olvidarnos, o sea, vamos a dejar de mencionar los proyectos de investigación que están en curso y que tenemos que completar. Y es o sea, un total compromiso para nosotros. Regina, para el 31 de octubre, recordemos que tenemos que terminar de revisar porque hay cortes. Santiago, tú ahí puedes recordar mejor, ¿verdad? La parte de Regina, la doctora Alberti. Sí, la creación de usuarios ya está cerrada, pero todavía estamos aceptando los últimos casos y sobre todo ya la idea no es cargar casos nuevos, sino en prolijar los datos de los casos ya cargados para evitar la pérdida de datos y casos incompletos. Eso sería el objetivo ahora. El objetivo es que los casos que estén cargados lo mejor posible con ese seguimiento que siempre pedimos de 12 meses al menos de seguimiento. Perfecto. Y luego tenemos el impulso de seguir pues promoviendo la creación de biobancos, cuando, bueno, pues promover ahora que sale Pimio y seguimos pues ya muy contentos por todo el fruto que ha dado Refipi y que a la actualidad todavía se está mencionando. ¿Qué viene bajando y cuáles son los proyectos? En Chile, el doctor Martín Fernández, que no puede estar hoy, ya presentó el proyecto o un esbozo de CEPI y EPISEX, que sería el registro de sarcopenia en pacientes con EPI y de la condición de sexualidad en pacientes con enfermedades intersticiales. Pero se le han sumado 3 proyectos para mí maravillosos. Primero, el Registro Iberoamericano de Sarcoidosis, CEPAR-ALAT, está aquí promovido por el doctor Daniel Ramos, que en breve va a comentarnos. Cuidados paliativos en EPI, que lo presentará el doctor Horacio Matías en conjunto, está trabajando con el doctor Martín. Y el proyecto Esclepi, que la doctora Lorena va a comentarlo en breve. Seguimos tratando de comunicarnos globalmente, por ende, se ha mantenido una ardua actividad o por lo menos tratando de incursionar en las redes sociales, pero el proyecto de EpiNews, ya nuestro querido secretario Santiago está dándole forma y llegaremos pues a promover EpiNews y EpiPodcast. En conclusión, cuando todos tenemos una idea es interesante, pero cuando la sumamos y en conjunto trabajamos tendremos mejores resultados. Vamos a dar ahora paso al plato fuerte de esta reunión y es la presentación de propuestas de proyectos. No sin antes recordar que todos no tenemos una cita en el 18º Congreso de ALAT en México, en Cancún, del 9 al 12 de julio. ¿Me pueden dar la palabra un segundo? Claro, supuesto. doctor, por supuesto. Bienvenido, Hola, doctor. ¿Cómo gracias. está? Si puedes retroceder tus transparencias a los proyectos donde estaba lo de los biobancos, ¿no más para Correcto. comentarles algo? Vamos para ahí. Sí, señor. Aquí vamos. ¿Se ve aquí? Hoy. ¿Se ve? Ahí se ven, sí. Sí. Perfecto. Ya voy a ir aquí. Aquí estamos. Ok. Les quería comentar que estamos intentando desarrollar, en lugar de impulsar la creación de biobancos, de hacer un estudio sobre variantes genéticas en pacientes latinoamericanos
con fibrosis pulmonar idiopática. Ya el proyecto está escrito, ya se hizo un trato con colegas de varios países y pueden entrar otros en el futuro. El éxito de ese estudio va a depender. Ya en México tenemos una buena cantidad de pacientes en las cuales les hemos traído el DNA. Bueno, para los que no están familiarizados, este estudio se va a hacer en colaboración con el doctor David Schwartz en la Universidad de Colorado. Él se encargaría de los gastos y él haría todo el estudio allá. Nuestra única responsabilidad sería tomar sangre de pacientes con FPI y enviárselas a, a David, con la idea de que ya también descubrimos que hay facilidad de transporte en todos los países para enviar las muestras, etc. Pero yo lo que quería preguntarles, Santiago es el único que reconozco aquí que está metido en el proyecto, y Lorena y Laura Alberti, si sabemos algo porque a todos nos enviaron la documentación para llenar un primer documento que se llama algo así como aceptación de transferencia de material biológico, que es una cosa puramente administrativa que es irrelevante. Pero mandaron a pedir los datos de quién sería el responsable del faculty, esto es el investigador del sitio en cuestión, y qué sería como el responsable administrativo, que tampoco tiene mucha bronca. Entonces mi pregunta en este caso sería, sobre todo para Laura, Lorena, Santiago, si se ha hecho algo de eso o debo perder totalmente las esperanzas de que ese proyecto se lleve a cabo. Bueno, a mí sí me llegó, yo mandé un primer documento, por ahí me llegó otro documento adicional y el protocolo. Pero yo Ok. sí mandé ya una primera información y en eso estoy con mi coordinadora viendo los otros detalles. Yo por Perfecto. igual, doctor. Yo por igual. El yo por igual es Esther. la presidenta. Ok, ok. Esther. O sea, sí está avanzando. Entonces, eso era lo que quería saber y aquí acabo la interrupción. Ok, gracias. Bueno, Bueno, Esther, si te entonces, parece, entonces le daríamos pie a Lorena para que presente. a los proyectos, sí. Vamos a presentar a la doctora Lorena Noriega, vicepresidenta de ALA y miembro del departamento de EPI en Panamá, exdirectora del Departamento de Enfermedades Pulmonares Intersticiales de ALA. Entonces, la doctora Lorena nos va a compartir la propuesta de proyecto de Esclepi. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que esta idea fue de Esther, en realidad en Chile lo estuvimos conversando y bueno, quedamos en que íbamos a poder empezar a darle un poco de forma, así que voy a presentar brevemente lo que es el bosquejo y posteriormente pues recibirán el protocolo, digamos, completo, ¿no? Entonces el proyecto se llama Esclepi por esclerodermia y enfermedad pulmonar intersticial. Estos son datos pues que ustedes conocen, sabemos que la enfermedad intersticial asociada a esclerodermia es bastante frecuente, que puede ser tanto de tipo inflamatorio como fibrótico y que ésta pudiera tener un comportamiento fibrosante progresivo y que además es muy importante para los pacientes porque se constituye en una causa de muerte frecuente con una alta tasa de mortalidad asociada a los problemas pulmonares. Sabemos que hoy día pues, el tratamiento incluye múltiples inmunosupresores y que también se están utilizando antifibróticos para tratar los casos de fibrosantes progresivos, pero también sabemos que tenemos pocos datos sobre las características de nuestra población con esclero y enfermedad intersticial en Latinoamérica. Entonces, por ahí el objetivo de este trabajo sería describir las características de los pacientes con esclerodermia y enfermedad pulmonar intersticial en la región. Para ello nos hemos planteado 10 objetivos secundarios que serían describir básicamente las características demográficas como sexo, edad, algo de etnia y país de procedencia,
intentar identificar los síntomas pulmonares y sistémicos al momento del diagnóstico, al año de seguimiento y en la última evaluación disponible, describir los marcadores autoinmunes al momento del diagnóstico de confirmación de la enfermedad, describir los hallazgos tomográficos de la última tomografía disponible por lo menos, e identificar alteraciones de función pulmonar en 3 momentos, igual al inicio del estudio del caso, al año y en la última evaluación disponible. Reportar hallazgos de hipertensión pulmonar, sabemos que es una entidad que es frecuente en estos pacientes y básicamente sería poner si tiene hipertensión pulmonar o no y cuál fue el criterio que se utilizó, si fue solo ecocardiograma o si fue con cateterismo derecho. Identificar algunas comorbilidades relevantes en estos casos, como la hipertensión, el reflujo o alguna otra enfermedad autoinmune, la obesidad y el tabaquismo, y describir pues, los tratamientos que más se utilicen en esclero y pulmón al momento del diagnóstico, igualmente en 3 momentos, al diagnóstico, al año y a la última evaluación disponible, y describir un poco pues, la prevalencia de la enfermedad fibrosante progresiva en estos casos, además de registrar cuál es el método de seguimiento que se le da a los pacientes. Para obtener estos objetivos nos hemos planteado la menor cantidad de variables posible, pero que nos dé información relevante. O sea, no queremos que sea tan, digamos, pesado de subir los datos con el objetivo de que tengamos muchos más participantes. Entonces, las variables incluyen datos como sexo, edad, país, componente étnicos, los datos clínicos como los síntomas, el tiempo de evolución de síntomas, tanto sistémicos, al momento del diagnóstico, el tiempo de evolución de los síntomas de la enfermedad pulmonar, la severidad de la disnea utilizando la escala de MRC en la última evaluación y algunos hallazgos característicos a nivel pulmonar que pues básicamente van a ser en general si hay presencia o no de crepitantes. En cuanto a los laboratorios, nos quedamos con los mínimos, digamos, básicos, como el ANA, el anti-SL70, el centrómero, el anti-RNP y algún otro que haya salido de relevancia importante. Clasificar los patrones radiográficos en el último estudio disponible en NINE celular, fibrótico, UIP definido y probable, neumonía organizada o indiferenciado. Y de la función pulmonar, pues aquellos que tengan todos por lo menos estos 3 estudios, sería la espirometría, por lo menos la capacidad vital, el FEP1 y la relación. Estuvimos discutiendo si poner porcentaje o el Z-score, que es lo que se está utilizando ahora, pero como queríamos por ahí comparar un poco si hay cambios evolutivos en el tiempo y las primeras espirometrías probablemente no tengan estos criterios, entonces decidimos dejarlos como litros y porcentajes. El DLCO, los 3 valores básicos, por lo menos el DLCO, el ajustado, el real y la relación, y la caminata, pues los metros caminados y la saturación máxima y mínima de la prueba. Como les mencionaba, la presencia de hipertensión pulmonar sí o no, basado en el criterio si fue cateterismo o ecocardiograma. Sabemos que todos tenemos muchos problemas para tener cateterismo, entonces por lo menos si tenemos datos de ecocardiograma sería de utilidad. Y finalmente el tratamiento, tanto al momento del diagnóstico, al año y en la última que tengamos disponible, y lo subclasificamos en tratamientos inmunosupresores, que incluía el micofenolato, la satioprina, rituximab, esteroides, tocilizumab biciclo, y los antifibróticos ya pues conocidos, Ninte o pirfenidona, o si utilizaban ambos tratamientos, tanto inmunosupresor como antifibrótico. Y la última variable es con relación al tipo de seguimiento, si se le da seguimiento, por ejemplo, con neumología y reumatología de forma separada, o si estos pacientes tienen la posibilidad de estar en un equipo multidisciplinario. Y eso como para conocer un poco por dónde estamos. Entonces, eso así muy resumido serían las variables. El diseño del estudio en realidad es un estudio descriptivo, multicéntrico, multinacional de países en Latinoamérica, y en realidad lo que estamos viendo es básicamente el seguimiento de una cohorte. La población objetivo son pacientes con enfermedad intersticial y esclero. Se calculó el tamaño de la muestra para un 50% de prevalencia de enfermedad intersticial en pacientes con esclero y nos dio una muestra mínima de 369 casos, en donde pues el muestreo sería no probabilístico por conveniencia de aquellos pacientes que vayan consultando o que ustedes tengan en sus centros durante el periodo de enrolamiento que esperamos que sea un año. Entonces serían criterios de inclusión: mayores de 18 años, de ambos sexos, que hayan aceptado participar en el estudio, que tengan un diagnóstico confirmado de esclero,
y pusimos este periodo entre el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2025, que presente enfermedad pulmonar intersticial, ya sea que esta haya sido una manifestación inicial o posterior al diagnóstico de esclerodermia, y que tenga al menos alguna de las pruebas de función pulmonar, por lo menos la espirometría, y si tiene pues la DLCO y el test de marcha, esto mejor. Entonces, si vamos a trabajar o nos gustaría trabajar con diagnósticos de esclero confirmados, y pues también se pueden incluir, digamos, reumatólogos dentro de los investigadores como apoyo al diagnóstico. Serían excluidos aquellos pacientes que tuvieran algún estado cognitivo que afectara el entendimiento del consentimiento o alguna barrera idiomática para entender el proyecto. Entonces, el manejo de datos y control de calidad, bueno, estamos terminando ya el protocolo. Este sería un protocolo único que les compartiríamos a todos y que tratar de que sea lo más completo posible y de que ustedes tengan que hacer la menor cantidad de modificaciones a nivel local para que puedan presentarlo en sus comités. Utilizaríamos los criterios de estandarización de pruebas de función pulmonar del 2019, los criterios de diagnóstico para esclerodermia que deberían ser definitivos, las tomografías que pues vamos a pedir igual como los otros casos, que se suban los 5 cortes a la plataforma, y que habría una revisión de los casos, que la primera revisión siempre es del médico tratante, luego el coordinador del país y los coordinadores globales del estudio. Trabajaríamos la base de datos igual con REDCap, y pues los coordinadores del país tendrían acceso a los datos de su país y los globales a los datos completos. Se calcularían estadísticas descriptivas para las variables cualitativas, las proporciones absolutas y relativas, y para las cuantitativas, las medias o medianas con sus medidas de dispersión. Y pues esta es como una propuesta de cómo pretendemos o cómo visualizamos la presentación de resultados, que serían datos, por ejemplo, de la población general. Pudiéramos poner pacientes con enfermedad fibrótica versus no fibrótica, y o poner patrones de UIP versus patrones de no UIP. Ahí pues dependería un poco de cómo vaya saliendo esto la data, y pues acá irían todas las demás variables de forma global. Entonces, el organigrama del proyecto, pues como todos estos proyectos que se desarrollan en el departamento, siempre los directores, vicedirectores, en este caso es directora y secretario del departamento, son como los principales responsables y el contacto con el comité ejecutivo. Mi caso y Guillermo, nosotros estaríamos encargados de lo que sería como la logística y ejecución del proyecto, de la comunicación, de mandarle el protocolo, los códigos de variables, consentimiento informado y todo lo que ustedes necesiten para someter en sus comités, e igualmente habilitar todo lo que tiene que ver con el REDCap, aquellos que no tengan acceso. La doctora Mayra Mejía y el doctor Mayra Mejía de México y Ronaldo Cairala de Brasil serían nuestros como control de calidad del proyecto, y Joaquín Maritano sería pues el encargado de lo que es diseño y análisis estadístico del proyecto al final. Obviamente pediríamos coordinadores de países y responsables por sitio, que es básicamente como la misma estructura que hemos utilizado en los otros proyectos. Para ser autores principales hemos considerado que se requieren incluir al menos 10 casos, y esto queda a discusión igual ahora si quieren mencionar. Estuvimos viendo el número de casos adecuados, nos quedamos con el caso similar a lo que teníamos de hipersensibilidad, y para ser autores generales o colaboradores pues se incluye menos de esta cantidad. Y bueno, básicamente eso era lo que tenía que para presentar así en una forma muy resumida del proyecto, pero pues le vamos a hacer llegar el protocolo que ya está casi terminado para que lo puedan evaluar. Yo tengo Buenísimo, un Lorena. comentario, Ajá. perdón, un comentario breve. A lo mejor lo dijiste si yo no lo oí bien. Perdóname, Santiago, te interrumpí. Adelante, Moisés, adelante. Una cosa básica en este proyecto para ustedes va a ser lo de la tomografía. Sí. Entonces, me parece muy bien que el que está subiendo el caso ponga con fibrosis o sin fibrosis las imágenes, pero que ponga el tipo de imagen. O sea, que ellos pongan si les parece UIP, les parece NINE, les parece una... ¿Sí me entiendes? Sí. Porque va a ser súper interesante ver
si hay algún predominio de algún tipo de características tomográficas en algunos países con respecto a otros, etc. Ok, vale, gracias. Tenemos pensado unos minutos de preguntas que van a estar asignados al final. La idea sería, lo que tenemos originalmente planificado, es que se presenten los 3 proyectos y luego asignar un tiempo de preguntas para que podamos resolver las dudas de los 3 proyectos, que en esta ocasión los 3 proyectos van a estar, eh, digamos, a la par, ¿no? Cada uno con sus responsables, pero van a ir a la par, por eso también vamos a enfrentar nuevos desafíos como departamento de enfermedades intersticiales a la hora de llevar 3 y supervisar 3 proyectos, porque queremos que los 3 salgan bien. Van a haber nuevos desafíos para Esther, para mí, para todos, pero bueno, esa es la idea y por eso vamos a dejar ese sector de preguntas y respuestas para el final para poder responder un poco. Vamos a avanzar al segundo proyecto que queremos presentar. Le vamos a dar pie al doctor Matías Castro, quien es especialista en medicina interna y neumonología del equipo de enfermedades intersticiales del Hospital Italiano de Buenos Aires y nos va a hablar del proyecto de cuidados paliativos en enfermedades intersticiales. Adelante, Matías. Sí, Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches según donde estén residiendo. Un gusto poder presentar el proyecto. El proyecto que voy a presentar en estos breves minutos es sobre el manejo de los cuidados paliativos en enfermedades pulmonares intersticiales en Latinoamérica, que va a ser un estudio de corte transversal. Inicialmente lo estamos liderando con Martín Fernández, que fue el que motivó de llevar a cabo este proyecto, y algunos médicos de Linear que nos estamos poniendo en contacto. Todos sabemos que los cuidados paliativos son una parte fundamental en el abordaje integral de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Los cuidados paliativos han demostrado beneficios en el control de síntomas y en reducir las internaciones y costos de salud, pero pese a los beneficios demostrados, sabemos que el acceso suele ser en forma tardía, los profesionales de la salud suelen tener un entrenamiento insuficiente y existen muchas veces restricciones en el acceso a estos servicios de cuidados paliativos domiciliarios o hospitalarios. Inicialmente, si bien existen pocos datos en Latinoamérica, en una encuesta que realizamos en Argentina con Martín Fernández y otros colegas de la sección de intersticiales, vimos que más de la mitad de los encuestados no tenía formación en cuidados paliativos. Generalmente la derivación era tardía en las etapas avanzadas de la enfermedad y había muchas limitaciones en el acceso a estos servicios y que era un poco lo que se ve a nivel mundial. La verdad es que en Latinoamérica no existen datos sobre el manejo de los cuidados paliativos en los pacientes con EPI por parte de los neumonólogos, por lo tanto, y el objetivo primario de nuestro proyecto es evaluar el manejo de los cuidados paliativos en los pacientes con EPI en Latinoamérica y en forma secundaria poder estimar el número de centros que cuentan con este equipo de paliativos, el acceso a los recursos disponibles, describir en qué etapa y qué motivo lleva a los médicos a derivar a los pacientes a cuidados paliativos, hacer una evaluación del manejo sintomático y hacer una descripción breve del manejo de los cuidados de fin de vida. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué hacemos este proyecto? La verdad que nos va a permitir hacer un diagnóstico de situación de cómo es el manejo de los cuidados paliativos en Latinoamérica, poder identificar qué deficiencias y limitaciones tenemos en este aspecto fundamental del manejo de los pacientes con EPI, visibilizar cuáles son los problemas y en función de eso en futuro proponer un plan de acción para mejorar nuestras limitaciones o deficiencias, por ejemplo, mejorar la formación en cuidados paliativos, en jornadas y cursos. La idea para llevar a cabo esta evaluación, hemos pensado hacer una encuesta electrónica de 40 preguntas que va a ser enviada por el correo institucional del departamento. Va a ser obviamente voluntaria, anónima, sin incentivos. La idea es por lo menos enviarla por 3 oportunidades e ir insistiendo la constitución de la misma. La población van a ser los neumonólogos o todos los neumonólogos de la sección de EPI de ALAT, y la idea es poder abarcar información en cuanto a la formación médica, la organización, el acceso, derivaciones y planificación de cuidados de la etapa de fin de vida. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene este proyecto? Sería una primera encuesta
que aborda esta temática en Latinoamérica, que sea un trabajo colaborativo, multicéntrico del departamento, demostrar la capacidad de realizar trabajos colaborativos de Latinoamérica y las debilidades que generalmente estos estudios suelen tener es que tengamos una tasa de no respuesta elevada, trabajos similares en CEPAR o trabajos similares en la Sociedad India de Neumonología suelen tener una tasa de respuesta muy baja, el 5% menor. Mismo en Argentina tuvimos una tasa del 10%. La verdad que sería súper importante poder tener una tasa alta de respuesta para no caer en un sesgo de no respuesta o que lo que encontremos no sea representativo de lo que ocurre en la realidad o que tengamos un sesgo de selección de la información. Por eso los pasos a seguir van a ser terminar de conformar el equipo de trabajo. Si algún neumonólogo o alguien del departamento está interesado en sumarse al proyecto, bienvenido sea. Se pueden contactar vía mail conmigo o con Martín. La idea es definir y adaptar y reevaluar las preguntas más apropiadas para Latinoamérica, finalizar el protocolo, enviarlo al comité de ética y establecer un cronograma de ejecución del proyecto. La verdad que nos parece súper importante y es una temática que muchas veces es olvidada y de alto impacto para los pacientes. Así que después estamos para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio, excelente. Continuaremos con Daniel Ramos, quien es internista neumólogo en Chile, con un máster en medicina respiratoria en Barcelona, miembro del equipo de EPI, del Instituto Nacional del Tórax y de la Comisión de EPI en la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Él nos va a comentar el proyecto, la propuesta de proyecto, el Registro Iberoamericano de Sarcoidosis. Muchas gracias, Esther, por la invitación y por la instancia de presentar este proyecto. Bueno, sabemos que la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multisistémica de causa desconocida. ¿Y por qué la relevancia de los neumólogos por una enfermedad multisistémica? Porque afecta, en más del 90% de los casos afecta al pulmón, ganglios linfáticos, posterior, piel, ojos y toda la economía de nuestro organismo. Y lo que sabemos que los puntos clave es la formación de estos granulomas no necrotizantes. Ya hace larga data se ha descrito, en 1877 Hutchinson hizo la primera descripción y acá le dijo un reporte muy interesante de todo lo que describió Jonathan Hutchinson. Es bastante eh, interesante todos los hallazgos que realizó. Y en específico la epidemiología de la sarcoidosis sabemos que es una enfermedad que se da sobre todo en países anglosajones, escandinavos, en pacientes de descendencia afroamericana y que tenemos una incidencia y prevalencia que aumenta en edades tempranas, en juventud temprana y en adultos jóvenes y llegando como peri 60 años. Y estos reportes son en general en países escandinavos, en Suecia, en Estados Unidos. Acá tenemos algún reporte de Corea también, que es mucho menos la incidencia. Y tenemos ya estudios con Big Data, estudios geoepidemiológicos. Acá una buena publicación realizada en 2019 por el grupo de la doctora Brito Cerón. Y que tenemos mucha información respecto a la incidencia en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos. Hay algunos reportes en Argentina, en Uruguay, pero como podemos ver, prácticamente toda Latinoamérica no tiene un buen reporte de esta patología. España sí, hay algunos reportes, pero tampoco son muy abundantes. Lo mismo pasa con la prevalencia de la enfermedad. Y un dato interesante también que es el objetivo de evaluar mediante este registro, es que ya se ha documentado que según latitudes de la presentación de la enfermedad de los pacientes cambian los distintos grados en cuanto a scaling y también las distintas presentaciones de compromiso sistémico. Acá podemos ver el ejemplo en Europa, que existe una diferencia entre la presentación en países más norteños versus países sureños.
Y lo mismo también se ve en Estados Unidos, que existe un cambio en la presentación en los diferentes estadios de SCADIN y en los diferentes compromisos multisistémicos. En Latinoamérica, lamentablemente, hay poca información. Acá ya navegando por la web y viendo en las diferentes bases de publicaciones, encontré el único trabajo grande que se ha realizado al menos que yo tenga conocimiento, que es del doctor Pablo Purriel de Uruguay, del año 61, en donde evalúa la epidemiología de la sarcoidosis en Uruguay y otros países de Latinoamérica. Y como podemos ver, existen un subreporte importante, esto al año 61. Él conglomeró 67 pacientes en Uruguay y después fue haciendo una recolección de los datos de la literatura, llegando a algunos datos en algunos países, pero empezó a preguntar a otros colegas y facultativos y en verdad no llegó a que se reportaran casos de sarcoidosis en algunos países. Por lo tanto, pensamos que puede existir un subregistro o eventualmente no se veía en ese entonces o no se consideraba como una patología que pudieran tener los pacientes. Y posteriormente algún otro registro en Latinoamérica y algunas experiencias en Brasil, otra experiencia en Argentina, en Colombia, pero prácticamente son experiencias individuales que tratan de reportar una epidemiología local. Por lo tanto, como pregunta de investigación, más que nada yo lo enfrenté un poco al espectro latinoamericano, pero la idea es poder hacer esto conjunto con CEPAR para poder tener y poder juntar este registro y poder tener de la misma, aprovechando la base de datos y el impulso, poder tener información de ambos sectores. Nuestra pregunta es: ¿cuáles son las principales características demográficas, clínicas, fisiológicas de laboratorio que han sido utilizados para el diagnóstico de los pacientes con sarcoidosis? ¿Cuál es el tratamiento también de los pacientes con sarcoidosis en la vida real en Latinoamérica, en España? Y también un dato que nos interesa es qué proporción de pacientes presenta progresión o regresión de la enfermedad al año. Por lo tanto, nuestro objetivo primario para poder responder a esta pregunta es describir las características de pacientes con diagnóstico de sarcoidosis en Latinoamérica y en España, de acuerdo a criterio del médico evaluador o eventualmente del grupo multidisciplinario. Y ahí tenemos la intención de evaluar varios objetivos secundarios, describir las características sociodemográficas. Un punto importante es poder evaluar la geolocalización de los pacientes diagnosticados con sarcoidosis, principalmente en relación a los estudios que les mostré en las primeras diapositivas, para ver si existe un espectro de diagnóstico y de presentación de los pacientes con sarcoidosis tanto en España como en Latinoamérica, describir los síntomas y el tiempo del diagnóstico, describir las características tomográficas, si es que eventualmente se realizó PET, cuáles fueron las distintas características a este examen, describir el compromiso funcional, las alteraciones si existen en monóxido de carbono, test de marcha 6 minutos. En cuanto al laboratorio, si se ocupan o no biomarcadores para hacer el diagnóstico o seguimiento de la sarcoidosis, como por ejemplo el uso de la enzima convertidora de angiotensina, el receptor soluble de interleuquina 2, describir la ocupación de los pacientes, describir también el compromiso multisistémico de los pacientes, cómo se asocian al diagnóstico de la sarcoidosis los diferentes sistemas, describir los hallazgos de la celularidad si eventualmente se hizo, la histología, las comorbilidades, los esquemas de tratamiento y posteriormente la evolución a los 12 meses. La intención de este estudio es un estudio observacional de tipo corte bidireccional, que es retrospectiva y prospectiva, de pacientes que han sido diagnosticados con sarcoidosis de acuerdo al criterio del médico evaluador, teniendo en cuenta los hallazgos clínicos, tomográficos, histológicos y de laboratorio. La inclusión, esto van a ser en mayores de edad, pacientes mayores de 18 años, y pensamos ocupar los criterios establecidos por la Asociación Mundial de Sarcoidosis y Enfermedades Granulomatosas, esto descrito como hallazgos clínicos o radiológicos consistentes con sarcoidosis, tales como enfermedad pulmonar, uveitis, linfadenopatías, iliares mediastínicas o eritema nodoso, biopsia con tejido con evidencia de granulomas no cosificantes, pero también tenemos la intención de agregar pacientes que no cumplan los criterios histológicos
y que al menos cumplan algunas de las siguientes características para ser considerados como diagnósticos de sarcoidosis. Elevación de la enzima convertidora en angiotensina, que exista una captación en la gammagrafía con citrato de galio 67, un recuento elevado de linfocitos con un cociente CD4-CD8 elevado en el lavado bronquiolvelar, una afectación extratorácica considerada como muy probable dentro de la clasificación extratorácica del aguaso, y la idea es poder hacer un seguimiento, que tenga el paciente al menos un seguimiento de 12 meses. Y exclusiones, que el paciente se excluya otra enfermedad pulmonar intersticial, que no tenga otra enfermedad granulomatosa que explique el cuadro, y obviamente que el paciente no pueda brindar su consentimiento. Estamos en pleno trabajo acá del protocolo, como un protocolo compartido con 2 sociedades. Ahí estamos en trabajo evaluando en forma fina el protocolo de investigación y también las distintas variables que vamos a incluir. Actualmente como responsables, que esto es muy preliminar, la idea es que se vayan sumando integrantes a este proyecto. Yo soy como representante de ALAT, y está la doctora Sheila Izquierdo de Santander como representante de la CEPAR, para poder coordinar los diferentes pasos de este posible proyecto del Registro Iberoamericano de Sarcoidosis. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muy claro el proyecto. Bueno, entonces tenemos unos minutos asignados a preguntas y respuestas. Creo que retomamos ahí, conectamos un poco con lo que había planteado el doctor Selman, de la pregunta concreta de cómo es el registro de las imágenes en el proyecto de SCLEPIT. Ahí, Lore, también una pregunta que te quiero hacer, te quiero dar ahí unos minutos para que respondas si querés algo más sobre lo que comentó el doctor Selman, pero aparte hacerte una pregunta operativa, porque teníamos entendido que el REDCap podíamos implementar un proyecto a la vez. Me imagino que esto era una limitante operativa y no es una limitante de la plataforma. Quiero preguntártelo y que lo corroboremos con los responsables técnicos y con, no sé, creo que hay un contrato con REDCap o algo por el estilo, para ver que no tengamos dificultades a la hora de llevar a cabo más de un registro a la vez. Sí, no, en realidad la plataforma tiene capacidad para tener varios registros simultáneos. Lo que necesitamos garantizar como departamento, y ahí la importancia de que haya un responsable en cada proyecto, es que los proyectos se ejecuten. O sea, lo que no se quiere es que, por ejemplo, se crea un proyecto, se arma una base de datos, se generan un montón de usuarios, contraseñas, y luego los proyectos se estancan, ¿no? Entonces, un poco... por eso fue que se puso esa limitante. Entonces, acá lo que nos toca garantizar a cada uno en cada proyecto distinto es asegurarnos de empujar el proyecto para que el proyecto se mantenga activo. O sea, eso se puede hacer y se puede solicitar al comité ejecutivo garantizando de que pues se van a ejecutar los proyectos en efecto, y no es que voy a tener 3 protocolos abiertos sin actividad. Esa es la limitante en realidad. Con relación a lo de tomografía, bueno, no lo mencioné allí, pero la idea es que se subieran los datos, que se pongan, se van a poner las opciones para que los que cargan las imágenes pongan cuál es el tipo de patrón que tiene, y por ahí un poco conversábamos con la doctora Mayra de hacer algo parecido a lo que se hizo con el REFIPI, que era que tuviésemos un evaluador externo de las imágenes. Entonces, en eso estaba Mayra viendo si lo hacía ella con alguien de imágenes, pero para que tuviésemos como ese filtro externo de la parte de imágenes de las tomografías, ¿no? Sí, una cuantificación unificada de cuánta enfermedad intersticial, visualmente me refiero, sin software, cuánta enfermedad intersticial y cuántas zonas de fibrosis, ¿no? Que generalmente son porcentajes diferentes, y eso debería ser unificado por un radiólogo, un comité de radiólogos, alguien que evalúe bien las imágenes. Son muchos casos, muchas imágenes, eso requiere una logística, ¿no? Sí. Lo otro que hablábamos un poco era de si realmente teníamos tantos casos, o sea, porque la percepción es que, bueno, sí tenemos mucho más de colágeno, que hay mucho esclero, pero con criterios así bien establecidos, que tengan una enfermedad intersticial, quizás no sean tantos como pensamos. Por eso que ahí el cálculo de la muestra quedó en 360 y algo. Obviamente eso es lo mínimo, si podemos meter más, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero era eso. Y lo otro es que, pues,
Inicialmente, como nosotros somos neumólogos, estamos trabajando o probablemente invitaremos a neumólogos, pero cada grupo de neumólogos que tenga en su equipo a alguien de reumatología, pues yo creo que sí vale la pena que en este registro se sumen como parte de los equipos de, de trabajo de cada país, ¿no? Yo globalmente creo que hay muchísimos casos de esclerosis sistémica con enfermedad intersticial y que van a sobrar casos para poder cargar. Creo que acá también la dificultad que vamos a tener en general como departamento y a todos los que nos están oyendo en este momento y a todos los que son partícipes de todos los registros es definir si realmente queremos participar en todos los registros o hay alguien que esté más interesado en esclerosis sistémica y bueno, carga 30 casos de esclerosis sistémica y quizás no esté tan interesado en el de sarcoidosis y carga menos ahí. Y está bien, o sea, porque al fin y al cabo es como todo un empuje que ponemos de muchas ganas, mucha voluntad, todo el departamento, todos los participantes, me refiero al departamento, pero lo hacemos de forma gratuita en el sentido de que ponemos ganas, pero también es tiempo. Y si lo Sí. llenás de un registro y también el otro registro y también el otro registro, hay un momento que hay un límite, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que hay que darle la libertad a cada uno de que se sienta más involucrado de participar en el de sarcoidosis, en el de cuidados paliativos, en el de SCLEPID, pero a mí me parece perfecto que se lleven los tres proyectos, pero con esa salvedad, como dijiste vos, que el proyecto iniciado tiene que ser un proyecto terminado, ¿no? Y terminado de forma prolija y con una publicación. Más de una publicación sería lo ideal. Sí, de hecho un poco por ahí nos quedamos con el tratar de no poner tantas variables justamente para que no tome tanto tiempo a los que suban casos subir casos. Entonces tratamos de poner como la mínima cantidad de variables que nos dieran alguna información valiosa. Inicialmente la verdad es que yo quería hacerlo como transversal, o sea, una sola medida porque hemos tenido dificultades en el seguimiento, pero una de las cosas que conversábamos en el grupo es que en realidad la parte de valorar de alguna forma, aunque sea con síntomas y función, si hay alguna progresión, si es una fibrosante progresivo, sí tiene un valor esto, clínico importante en esta patología. Entonces, por eso fue que pusimos tener por lo menos evaluaciones de síntomas y de función pulmonar en al menos Creo varios que momentos. uno de los datos más interesantes que obtenemos de las cohortes de Leutstar, digamos que son las cohortes más grandes de Anna Hoffman-Boll, de esclerosis sistémica, es justamente la variabilidad y cómo algunas van lento, otros son progresores rápidos, otros incluso mejoran un poco la función pulmonar. En esclerosis sistémica, particularmente, la evolución temporal de la enfermedad intersticial es uno de los datos más importantes, me parece, más significativos. Tenemos una pregunta incluso que dice acá, para vos, Lore, que dice sobre SCLEPID, ¿cuál es el motivo de establecer ese periodo de que el paciente se le haya diagnosticado la esclero entre 2018 y 2025? Sí, bueno, ahí un tema era, por ejemplo, no tener casos que tuviesen 20 años, sino tratar de que fueran como más casos con diagnósticos más recientes, que del 18 para acá estamos hablando de 6 años y nos vamos hasta el 25. Entonces, 6 años es un periodo bastante bueno como para tener pacientes que se hayan diagnosticado con mayor, más recientes, pues, y poder quizás tener acceso a la función pulmonar y algunos datos de tratamiento, etcétera. Bueno, gracias. El Daniel, te doctor quiero hacer una Moisés, pregunta. Te quiero hacer una pregunta, eh, eh, Daniel, sobre el tema de cómo pensamos que podemos operar la diferenciación entre tuberculosis y sarcoidosis y que realmente los casos que se ingresen al registro de sarcoidosis no haya confusión con tuberculosis. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué comentario podrías hacer al respecto? Claro, esa es una variable que vamos a tener que controlar de alguna forma. De hecho, lo hemos pensado, pero todavía no hemos planteado cómo hacerlo en relación eventualmente al subdiagnóstico que podemos hacer de sarcoidosis en relación a encontrar una histología con granuloma. En grandes partes de nuestra zona, por la endemia de tuberculosis, granuloma es casi sinónimo de tuberculosis. Entonces, todavía estamos pensando en la forma de poder controlar esa variable. Y va a ser interesante también el reporte de eso, de los casos que se vayan reportando en relación a los reportes específicos de incidencia de tuberculosis, cómo se van dando los diferentes diagnósticos de sarcoidosis. Dentro de la patogenia propiamente tal está incluso la teoría de la micobacteria, por lo tanto va a ser interesante cómo se va llevando acá si eventualmente hay un subreporte en lugares de alta endemia de tuberculosis, de sarcoidosis, cómo se va comportando eso, pero
tenemos que ver la forma de controlar ese dato en específico. Aún lo estamos tratando de imaginarlo o de cranearlo, de idearlo. Santiago, el doctor Selman había levantado también la mano. Y tengo dos comentarios para el proyecto de sarcoidosis, que como todos los demás es un proyecto estupendo. Una de las cosas súper interesantes que vas a encontrar probablemente, pero no va a tener significancia por las razones que voy a explicar ahora, sería saber cuál es la prevalencia de la sarcoidosis en los diferentes países. Pero como ya aprendí yo que estos estudios que ustedes desarrollan, en realidad los responsables en general están en la capital del país y casi todos los casos que ven corresponden a la capital del país y por lo tanto no es seguro que podamos saber eso. Y lo mismo te quería decir de la geolocalización. O sea, yo creo que no vas a poder determinar la geolocalización por las mismas razones. Pero lo que me pareció estupendo de lo que dijiste y que va a ser importante cuando ustedes revisen los datos es que van a incluir enfermos comprobados histológicamente y enfermos que no tuvieron histología, pero tienen todas las características de sarcoidosis. Porque eventualmente una cosa que pueden encontrar es que haya diferencias en el comportamiento clínico, en algo. Y ya se había descrito en otras enfermedades que los pacientes que se biopsian y con la biopsia se comprueba esa enfermedad intersticial tienen ciertas diferencias con los pacientes que no se biopsian y se ha comprobado la misma enfermedad intersticial. Eso me parece súper interesante y además te ayuda porque yo creo que cada vez se biopsian menos los pacientes con sarcoidosis, probablemente. ¿Ok? De tal manera que no vas a tener problema con la N en ese sentido. Por cierto, déjenme decirles, ya ustedes lo deben saber, lo hemos llorado muchas veces, por razones que no conocemos, la sarcoidosis es poco frecuente en México. Muy poco frecuente en México. Me sorprendió los datos que mostraste del estudio uruguayo. Ahí me puse a mirar los numeritos de lo que alcancé a ver. Uruguay tenías 61, Colombia 0, Argentina, o sea, los países con una fuerte background europeo parece que tienen más, y probablemente a lo mejor los de con población africana descendiente como Brasil. Va a ser muy interesante ver eso. Gracias, doctor. Y a Hay Matías, yo quería hacerle una pregunta también a Matías con respecto al tema de la encuesta. ¿Cómo vamos? ¿Tenés pensado alguna estrategia para reducir esa dificultad que tenemos los neumonólogos en involucrarnos en proyectos de calidad de vida y de este tipo, digamos? Porque es verdad lo que vos dijiste, esa probable baja tasa de respuesta, si tenés pensado algún método para incentivar o estimular completar la encuesta. Sí, sí, es el problema del diseño del estudio, pero un poco la idea, por un lado, es tratar de comprometer a todos los que participan activamente en la sección, mandar por lo menos 3 veces los correos y eventualmente se puede hacer un código QR en alguna jornada nuestra del departamento o demás para que tengan la posibilidad por ahí en ese momento de contestar la pregunta, pero sí, sería la principal barrera a vencer, Santiago. Bueno, contás con nuestro apoyo y nosotros la idea es que estos 3 proyectos van a ser incentivados y buscaremos la mejor forma de estimular que se vayan completando todos los registros y que todos los registros vayan avanzando a la siguiente etapa, hasta terminar en presentación de resultados de forma prolija y que sea una publicación finalizada, ¿no? No queremos, como dijo Lorena, ningún registro o trabajo incompleto en ese sentido. Bueno, creo que con eso, Esther, estaríamos cerrando. No sé si queda alguna Sí, pregunta. bueno, alguien comentaba si todos los proyectos tendrían sus criterios de inclusión y exclusión. Creo que
ya los compañeros han ido mostrando en las presentaciones lo mismo y que más adelante nos comentaban y van a compartir los protocolos para que podamos así incentivarnos, motivarnos, como dice Santiago, a participar en uno o en los tres. Yo soy partidaria de que cada granito suma y que es muy bueno saber cómo andamos en Latinoamérica. Ojalá podamos estar todos en todos porque permite tener una visión más real de de cómo andamos. Yo creo que Latinoamérica es bastante grande y que somos todos muy buenos y si nos juntamos, pues lograremos pues muy buenos resultados. Entonces, eso es lo que uno va viendo al mundo y nos compara con Estados Unidos, con Europa, pero si nos reunimos y hacemos bien lo que es las Américas, como Caribe, Centroamérica, eh, Norteamérica, parte de México y todo Sudamérica, pues va a ser algo muy bonito. Gracias a todos los presentes, gracias por el interés. La verdad que yo le dije a Santiago, es un reto, pero creo que cuando Papá Dios pone ciertos retos, por algo es, y sí trataremos de todo lo posible poderlo llevar. Cualquier pregunta, estamos abiertos fuera pueden mandar un mail y compartirlo. Muchas gracias por su presencia y por la colaboración y el tiempo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.